Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cueva, nuevo capítulo digo yo, un nuevo episodio, bueno, como queramos, un nuevo episodio, un nuevo capítulo de La Cueva de Mou, el podcast en el que hablamos de cuestiones relacionadas con el mundo de la comunicación, del marketing, que nos afectan especialmente a los profesionales del sector y sobre los que hablamos, bueno, pues desde la experiencia que nos da el llevar pues, mucho tiempo dedicándonos a esto, habiendo visto cómo evolucionan muchas cosas, cómo impactan, cómo transforman, cómo se transforma nuestro sector y, bueno, cosas que a veces pues que, bueno, pues, que nos impactan, muchas para bien y otras para mal. Hoy queríamos hablar de un tema que teníamos claro que queríamos traer pronto a la mesa para hablar concretamente de una cuestión muy relacionada con ello, que es el caso de la inteligencia artificial. Te doy la bienvenida, Silvia, lo primero, Muchas que gracias. estás aquí, Sí. y a Jorge, que también está conectado, por supuesto. ¿Qué tal, Hola, Jorge? ¿qué tal? Muy bien. Pues nosotros que nos alegramos y esperemos que todo el que nos esté escuchando por podcast o que nos esté viendo también en formato vídeo, vidcast o videocast, videopodcast, como cada uno quiera. Nosotros estamos defendiendo vidcast como término, pues que también se encuentre todo el mundo fenomenal. Y yo decía, queríamos hablar de inteligencia artificial. Sí. Pero la inteligencia artificial tiene muchos matices, muchos enfoques, muchos ámbitos de luz y de sombras a su alrededor, vinculados no solamente a la industria de la comunicación, sino a otros muchos más ámbitos. Así que queríamos acotar un poquito Sí, el tiro. claro, al final un poco pues para trasladarlo al sector que nos afecta a nosotros, que es el ámbito de la comunicación y el marketing. Entonces, yo creo que ahí pues tal vez debemos hablar un poco más sobre la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es un poco a lo mejor la que más nos afecta o más nos sí, afecta en nuestro día a día. Y plantearnos si este tipo de herramientas, ¿no? Que al final, bueno, como base, decir, pues como ya sabéis todos, la inteligencia artificial pues trabaja sobre algoritmos que recogen una gran cantidad de datos, ¿no? Para luego generar sus propios contenidos. Entonces, ¿cómo esto nos afecta en nuestro día a día? Ahí podemos hacer digamos, hay distintas distinciones que podemos hacer en cuanto a lo que es la tecnología en sí. Yo creo que no vamos ahora a entrar en profundizar en aspectos súper técnicos, simplemente recordar de manera muy abreviada, que la inteligencia artificial generativa es aquella que utiliza, como tú decías, Sí. ¿no? Grandes cantidades de información, análisis de datos y algoritmos muy avanzados para, aprovechando lo que se llaman los LLM, los Large Language Models, poder generar contenido original, es decir, contenido que no existía de esa manera configurado previamente a su estructura, pues el contenido de texto, contenido de audio o contenido de vídeo. Y bueno, pues hay un debate adicional en el que pues, probablemente no daría para mucho más, que es el de si la inteligencia artificial generativa es un paso previo a lo que se llama la inteligencia artificial general, que sería aquella en la que idealmente o pues supuestamente los sistemas o los sistemas de IA pueden ser capaces de generar sus propios pensamientos o sus propias ideas originales y tomar decisiones de una manera autónoma a la intervención humana. Que eso ya nos recuerda, Jorge, a escenarios cinematográficos realmente, ¿no? ¿A ti a qué te Claro, recuerda? ¿no? Hombre, claro, aquí ya juega un poco la generación a la que cada uno pertenece, ¿verdad? Cuando uno se Ay, ay, acerca a los ay. 50, pues claro, te encuentras con películas donde una inteligencia artificial, donde un ordenador pues va dotándose de conciencia, ¿no? Va interpretando una ingente cantidad de datos, generalmente, sobre todo yo creo que las primeros, no sé, películas que recuerdo de inteligencia artificial son
bueno, pues las de HAL, ¿no? Odisea en el espacio. Claro, Odisea en el espacio, el 2001, en el que ese ordenador va aprendiendo del comportamiento de los seres humanos que tiene a su cargo y, bueno, va generando va tomando sus propias decisiones en contra de los seres humanos. Posteriormente, pues los que tenemos 50, pues hemos llegado a Terminator o Matrix. No sé si sabíais, ¿no? Si habéis escuchado esta teoría de que Terminator y Matrix pertenecen al mismo universo de contenidos, ¿no? En el que, claro, una inteligencia artificial pues lucha contra el género humano, contra la raza humana, y hay quien sostiene que esas dos películas, esas dos novelas, están en el mismo universo, ¿no? En diferentes estados de la historia, ¿no? En Terminator, pues las máquinas entran en guerra con los humanos, o los humanos entran en guerra con las máquinas, y en Matrix, en las diferentes versiones, pues las máquinas han ganado, ¿no? Y no sé si es un spoiler, han pasado no sé cuántos años desde Matrix. Bueno, ya un spoiler a estas alturas yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Pero sí que, fíjate que lo que estás comentando, lo que nos dibuja es que cuando hemos pensado desde el mundo de la ficción en el papel de la inteligencia artificial en sus diferentes formas, ya sea sistemas informáticos más o menos conceptuales, como podía ser el de HAL 9000 en Odisea 2001, una Odisea en el espacio, o mecánicos, como en Terminator, ¿no? O Matrix, que también hay mucha mecánica inteligente, imaginamos, o sea, tradicionalmente hemos imaginado futuros distópicos, es decir, futuros en los que todos esos avances tecnológicos jugaban en nuestra contra. Bajándolo todo un poco al escenario actual, Sí. el momento de hoy, ¿no? No estamos, no tengo conciencia de que estemos en un escenario, estemos enchufados, ¿no? Que tengamos un cable conectado por la nuca y haya un sistema una simulación, alimentándose ¿no? eléctricamente de nosotros, pero es verdad que, y este era el primer tema que quería hablar con vosotros, que surgen dudas en el mundo de la comunicación sobre si el papel de la inteligencia artificial y su incorporación en sus diferentes expresiones mediante herramientas generativas de audio, de vídeo, de texto, creativas, no dejan de ser creativas, va a suponer una amenaza a puestos de trabajo dentro de nuestro sector. Que tenemos algunos ejemplos o ámbitos del mundo de la comunicación alrededor de los que empiezan a surgir dudas de qué va a pasar con estos profesionales o qué va a pasar con el desarrollo de estas líneas de trabajo. Algunas parecen relativamente obvias, es decir, qué pasa con el mundo de la locución, de la generación de voces o de las voces sintéticas que interpretan, que leen textos o incluso que los desarrollan. Pero podríamos ir más allá. ¿Vosotros qué creéis, Silvia? ¿Tú crees que están amenazados, hay puestos amenazados? ¿Cómo lo ves? Amenazados, en algunos aspectos puede ser, pero yo creo que realmente la inteligencia artificial es prácticamente imposible que nos desbanquen nuestros trabajos. O sea, hace poco, por ejemplo, cerraba un medio de comunicación, un blog que en el sector, en el ámbito tecnológico conocemos a los profesionales que trabajaban ahí, que era Gizmodo, que cerraban. Directamente sustituyeron a todos los redactores por inteligencia artificial que básicamente traducía textos, o sea, era una herramienta de traducción de textos que venían de inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, ¿qué pasa con el pensamiento crítico, ¿no? O sea, que al final las máquinas no dejan de ser máquinas. Entonces, toda esa parte humana, ¿qué pasa con eso? ¿Va a tener el mismo enganche que a lo mejor puede tener una persona? No puede. De hecho, pues ha perdido mucho ese medio. O sea, yo creo que ya no debe tener el mismo número de lectores ni de lejos. Entonces, yo creo que todo lo que implique pensamiento crítico
o que implique una parte más humana del trabajo, eso es imposible que la inteligencia artificial lo sustituya. Trabajos más automatizados, que sean de aprendizaje, de datos, tal, pues bueno, ahí creo que más que sustituirnos nos pueden ayudar, ¿no? Y que, como dicen, si no puedes con el enemigo únete a él, pues a lo mejor tenemos que sacarle partido a todas estas herramientas, aprender a utilizarlas y que nos faciliten la vida, nos ayuden Claro. en nuestro trabajo. Jorge, ¿tú No sé, cómo sí, ves? yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, creo que estamos en una situación que es, no sé si es por la forma en que tenemos configurada ahora mismo la compartición de noticias y de información, que es mucho más rápida y mucho más potente, pero por un lado estamos en un estadio de cierta revolución industrial. Supongo que no es solo con la llegada de ChatGPT y de otras inteligencias artificiales, que creo que esto viene de más atrás. Pero bueno, entonces estamos en un estadio, en un momento de la historia en el que otra vez sí, los seres humanos en el entorno productivo, ¿no? La fuerza de trabajo, se ven retadas, nos vemos retados porque, claro, nos están obligando o nos están forzando a incorporar nuevas tecnologías, nuevas tecnologías, nuevas herramientas muy rápidamente para que hagamos más en menos tiempo. Entonces, por un lado, a mí me gusta. Creo que los tres aquí utilizamos inteligencia artificial generativa para hacer lo que hacíamos de forma más rápida o más eficiente. Porque creo que cuando dices hacer algo más rápido da la sensación, salvo que corras, que lo haces peor. Entonces no es así, ¿no? O sea, esto es yo la sensación que tengo cuando he actuado con inteligencias artificiales generativas es como cuando empieces a trabajar con una persona con muy poquita experiencia y le empieces a pedir cosas y te las va dando y va aprendiendo, ¿no? Le vas corrigiendo y te la vuelve a entregar otra vez. Y hay gente que realmente que aprende muy rápido y otras personas que aprenden más despacio o que directamente no encuentran su sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido, las inteligencias artificiales generativas, por lo menos las que estoy utilizando yo, que tienen que ver pues eso, con la generación de textos, de imágenes, de vídeos, me ha generado frustración, no he encontrado nada que me gustase, que me mejorase lo que yo podría hacer. Entonces, en ese sentido sí que le veo una gran ventaja. Ahora, claro, el reto es adaptarnos rápidamente a la utilización de esas herramientas. Volviendo al símil de la ciencia ficción, que creo que lo comentábamos en privado, Carlos, tú y yo el otro día, volviendo al símil de la ciencia ficción, me pienso un poco en una escena de Alien, a lo mejor hago otro spoiler, de Alien del año 79, ¿vale? Sigourney Que ya... Weaver, que todavía sigue haciendo películas y series. Claro, para acabar con este alien, pues Sigourney Weaver tuvo que meterse en un exoesqueleto, que en aquella época parecía ciencia ficción, hoy se usan en la logística. Se tuvo que meter en un exoesqueleto para multiplicar su fuerza y su resistencia para combatir a una amenaza mucho más fuerte, ¿no? Mucho más peligrosa, ¿no? Entonces, yo entiendo un poco las IAs generativas que estamos utilizando hoy, un poco algo así. Es decir, son herramientas que nos permiten ser más rápidos, más efectivos, más acertados. Hablo de las generativas. Entonces, ¿tiene una amenaza? Sí, porque al 99% de las personas que trabajamos en esto nos están obligando a adoptarlas muy rápidamente, sin apenas tener tiempo para sedimentarlas, porque de por sí nuestra industria, la de comunicación, el marketing, es muy rápida en todo, a la hora de adoptar tecnologías, a la hora de producir cosas. Tenemos clientes que son industriales y producen, no sé, escaleras mecánicas y ascensores. Y claro, seguro que sus ingenieros ya están ya están empezando a utilizar estas tecnologías, pero claro, es más rápido, es más fácil incorporar esto en un departamento de marketing que tiene que generar folletos, stands, contenidos a la bestia, páginas web o lo que sea, que claro, decir, no, venga, ahora voy a usar
ChatGPT para que me haga los cálculos de una puerta abatible de un aeropuerto. Pues dices, ¿sabes? ¿Y si falla? Claro. Yo creo que a ver, voy un poco en la línea que tú comentas, Jorge. Es decir, hay una diferencia entre rapidez y eficiencia. Y de la misma manera, a la hora de evaluar el riesgo que tiene para la labor de un profesional una determinada tecnología, sea esta o sea otra, en un momento de la historia o en el actual, el tema está en si es posible hacer de una manera más eficiente y, por lo tanto, mejor, o debería ser mejor, el trabajo que tú estás haciendo. Si la inteligencia artificial me permite, por ejemplo, que la edición de textos, ya no hablo de la generación de ideas originales y disruptivas, por decir de alguna manera, ¿no? Sino edición de textos, ya sea corrección, redacción, mejora, revisión. Si me permite hacer un trabajo más limpio, más eficiente, un mejor aprovechamiento del tiempo disponible del conocimiento, no debería de ser un problema incorporar una tecnología. Debería de ser una ventaja que hace que nuestro trabajo tenga menos fallos. Y en una proyección hacia el futuro, cuando digo hacia el futuro no me refiero hacia el siglo XXIII, me refiero en los próximos días, semanas o meses de nuestra actividad laboral, si podemos reducir el tiempo que tenemos que emplear en optimizar lo que hemos hecho en una primera versión, pues seguramente eso redundará en un beneficio para nosotros, para el cliente. Y vuelvo a insistir, desde la redacción de una nota de prensa hasta la estructura de un white paper o hasta la generación de imágenes de recurso que nos puedan venir bien para ilustrar determinados contenidos o la depuración de contenidos que hemos generado de una manera 100% creativa, de cero, sin una tecnología. Pero lo veo un poco así también, ¿eh? Es un poco como que se van a transformar, ¿no? Nuestros trabajos, más que verse amenazados, ¿no? A lo mejor hay un... Yo, a ver, creo que, es decir, puede haber una amenaza para perfiles o definiciones profesionales que tienen un sentido en un momento concreto, pero que en el futuro o que a medida que progresa todo, ese perfil debe evolucionar o se puede convertir en otra cosa. Creo que hace poco, internamente, en estas conversaciones que tenemos fuera, lógicamente no estamos todo el día sentados delante de una cámara, pero en estas conversaciones que tenemos previas o grabación de cualquiera de los episodios o en el día a día, recordábamos algunas tecnologías o procedimientos que dentro del mundo de la comunicación hemos vivido. Sí. Yo qué sé, el uso del fax o la evolución del documentalismo. Es decir, recordemos que ha habido épocas en nuestro trabajo en que la labor de clipping se hacía realmente de una manera manual y en muchas ocasiones con gente que tenías específicamente habilitada para ello dentro de una agencia de comunicación, ¿no? Que revisaban, escaneaban, generaban los informes de una manera relativamente artesanal. En aquel momento nos parecía procedimientos y procesos súper optimizados, adaptados a la tecnología que había. Hoy, aparte de que hay profesionales, agencias y además cada vez con más capas de servicio que aportan inteligencia, que hacen ese trabajo, pues lo que ya no tienes o no necesariamente tienes esa estructura dentro de una organización, que no quita, que conocemos algún caso, que no quita que no haya documentalistas, que no pueda haber perfiles documentalistas dentro de una agencia. Es como renunciar realmente a una tecnología o a un avance que se supone que viene a facilitarnos la vida. Es como si no queremos utilizar Internet para trabajar, o por qué íbamos a renunciar a la máquina de escribir, o por qué vamos a renunciar a la electricidad. Pues es que yo creo que es más o menos, ¿no? O sea, en otro estadio de evolución, pero al final es no aprovecharnos de una tecnología, de una herramienta que ha venido supuestamente no como una amenaza, sino como una ayuda. No lo sé. Yo sí veo que es una amenaza, o sea, la podemos aprovechar o luchar contra ella. Yo creo que es una amenaza, o sea, si hablamos de los grandes números, del
número grande de profesionales dedicados a comunicación y marketing, hay de diferentes estadios, hay personas que deciden, hay personas que ejecutan, hay personas que producen, hay personas que analizan, hay personas que extraen conclusiones y para ayudar a la toma de decisiones. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista lo que estamos viviendo es una amenaza, porque nos exige que nos replanteemos nuestra profesión y seguramente el modelo de producción, vamos a llamarlo así, en términos así como de capitalismo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es una amenaza. ¿Que podemos luchar contra ello? Deberíamos. O sea, que va a acabar con la profesión o con la mayor parte de las funciones y de las profesiones en el sector del marketing y de la comunicación. Espero que no, y me explico por qué. Si supongamos, y es plausible, es posible, supongamos que las inteligencias artificiales generativas, estamos hablando solo de las generativas, luego las productivas es otra, o sea, los departamentos de marketing digital, los de marketing online, utilizan estas tecnologías desde hace mucho, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Para analizar el comportamiento de los consumidores, de cómo nos movemos en Internet y demás. Eso es otro tema. Pero bueno, supongamos que las inteligencias artificiales generativas, primero, pagan los derechos para todos esos modelos digamos, de comportamiento basados en datos y en contenidos. Supongamos que todas esas inteligencias artificiales que se están generando ahora, todo ese contenido que han metido en la máquina para que lo procese y desarrolle nuevos contenidos, primero que lo pagan, cosa que no se está produciendo. Y lo han reconocido grandes actores y medianos actores del mundo de la inteligencia artificial generativa. ChatGPT ha metido mucha información dentro de sus máquinas y dentro de sus sistemas, OpenAI, y en muchos casos no se ha contado con los autores legítimos humanos de ello, ¿eh? O sea, que esto es importante. O sea, que ¿sabes? Para generar para generar una gran película, pues sí, vale, te puedes inspirar en películas anteriores, pero si sale la cara de Harrison Ford, tendrás que pagar a Harrison Ford para que, ¿no? Eso es bueno. Entonces, supongamos que desarrollan una inteligencia artificial que sea absolutamente eficiente y que genere auténtico contenido, incluso crítico. ¿Vale? Que yo creo que a mí, como me gusta la ciencia ficción, creo que lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver. Más allá del marketing hype que hay ahora mismo, que tal vez la inteligencia artificial que nos están planteando ni es inteligente, y bueno, es artificial, pero inteligente igual no. Pero bueno, supongamos que eso existe, ¿no? Llegamos a HAL versión 2030 y resulta que tenemos un conjunto de máquinas o una red de máquinas que realmente piensa y construye contenidos originales y equilibra y tiene criterio y demás. Si lo llevamos al extremo, ¿para quién deberían generar contenido esas máquinas? Entiendo que para otras máquinas igual de evolucionadas, ¿no? El ser humano aquí no debería aportar nada, ¿no? Es decir, si soy capaz de generar una inteligencia capaz de tener todos los matices de forma artificial que puede tener, en este caso, un ser humano, que es lo más avanzado que conocemos a nivel intelectual, si es capaz de hacer eso, si es capaz de generar a Van Gogh, digo, ¿no? Si haces un genio artificial, entiendo que ese genio artificial se debiera dirigir a otro genio artificial, no a los seres humanos. Entonces, podríamos encontrarnos con una situación en la que básicamente habría un entorno productivo y un entorno consumidor, básicamente, en el que el ser humano no interviniese para nada, ¿no? Entonces, yo sí lo veo como una amenaza porque nos va a exigir cambiar muchas cosas, pero bueno, soy optimista. Si conseguimos entender cómo funcionan y cómo operan y hacia dónde van, pues tal vez podamos convencer a los reguladores de que estas cosas se tienen que, pues eso, de la misma forma que el mundo de la revolución, la primera revolución industrial, tuvo una regulación, es verdad que más violenta que menos, pues algo así deberíamos abordar en los próximos tiempos, ¿no? Bueno, anticipando un poco con este tema, que tú mencionas de la regulación, de hecho empieza a haber un fuerte debate, hay comentarios y elucubraciones en torno a precisamente los cambios que ha habido recientemente, las turbulencias que ha habido en OpenAI,
la compañía que es la matriz de proyectos como ChatGPT y otros, y DALL-E, por ejemplo, ese despido y posterior retorno de Sam Altman como CEO y la salida de los que le despidieron, parece que lo que tiene detrás es una lucha interna en torno a el objetivo del propio ChatGPT. Si es un objetivo comercial y por lo tanto hay que orientarlo a una herramienta que, aparte de útil de alguna manera, sea algo que se puede comercializar, o una herramienta que hay que cuidar en la dirección en la que avanza para evitar cuestiones éticas, etcétera, que en algún momento seguramente ya se está mirando, tendrán que ser reguladas, pero la tecnología es muy rápida en ese sentido. Sí, ¿no? yo creo que al final la legislación no avanza, no puede llegar a la misma velocidad que llegan los avances tecnológicos, y al final, ¿no? Pues surge todo este tema de la autorregulación que comenta Carlos, pero por eso, por la velocidad a la que evoluciona, sí. Sí, es decir, que nos encontramos escenarios. Pasa con la inteligencia artificial y ha pasado con otros contextos. Por ejemplo, pienso el de la protección de datos, ¿no? Que se avanza mucho más rápido y cuando se plantea establecer una normativa que regule, una de dos, o se habla de la autorregulación, somos gente consciente, los actores del mercado, las empresas y tal, ¿no? y si bien no hay una normativa, pues la vía, así, determinada, pues seremos prudentes. Bueno, te tenéis que fiar o no. Pero cuando entra la regulación, tú ya has avanzado tanto que el retroceso, los límites se ponen bastante más por delante de lo que quizá se podría haber puesto en otras circunstancias. O se tarda más en cualquier caso, ¿qué aspectos beneficiosos veis en la aplicación y el uso de la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación y el marketing? A pesar de todo, ya sea con la amenaza latente o real o con las carencias y las limitaciones, pero que la propia tecnología todavía tiene. Jorge, ¿tú te animas? Bueno, yo ¿Algún beneficio sí, inmediato a esto? beneficio la capacidad de producir contenidos mucho más rápido y más eficientemente en algunos casos. Esa es una ventaja que yo veo clarísima que nos pasa ahora. Yo creo que los contenidos que nosotros generamos con inteligencia artificial no son peores que los que generamos No, pero solo hace siempre 6 meses. Es que estamos hablando de estos grados ¿no? Pero los hacemos más rápido. O digamos que los hacemos a la misma velocidad que los hacíamos, pero nos permite revisar y revisar y revisar mucho mejor. Entonces somos más productivos. Ese es un beneficio claro. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Jorge, que al final nos ayuda a optimizar el tiempo, ¿no? A producir más rápido. Es verdad que yo siempre pienso en la parte humana que tiene que haber detrás de toda inteligencia artificial. Yo querría... Hablando antes de Ay, lo de perdón. las películas, me venía a la cabeza una de Will Smith, que se llamaba así, ¿no? La película Inteligencia Artificial o IA. Bueno, está de Will Smith es Yo Robot. Yo Pues robot. el miedo era que la inteligencia artificial cobraba emociones o empezaba a tener emociones, y ahí esa parte es la que me da más yuyu. Si es simplemente análisis de datos y temas más analíticos, yo creo que vienen para ayudarnos a optimizar y a producir mejor y aprovechar más el tiempo para otras tareas que a lo mejor nos requieran Yo más. sí, yo otro de los beneficios que le he encontrado en estos primeros usos que estoy haciendo de IA generativa es a ver, ¿cómo lo digo para que no se me molesten mucho? Eh, ja, claro, producir contenidos, o algunos contenidos estoy pensando, textos y audiovisuales, ¿no? Pues gráfica lo he usado menos y vídeo, ¿no? Te permiten, para generar algo, piezas profesionales, no artísticas, para mí, profesionales, este tipo de inteligencias artificiales te permiten, como te digo, flotar sobre la hiperespecialización. Es decir, personas, estoy hablando de mi caso, en el caso vuestro que lo veo a diario,
personas que no necesariamente somos hiperespecializadas en la producción de un tipo de contenidos, podemos generar esos contenidos de una forma profesional. De una forma artística, no lo hemos intentado porque además yo no soy un artista. Pero, claro, no hemos probado a hacer música. Claro, no he probado a hacer música ni sin herramientas, imagínate con herramientas. Pero eso sí, o sea, permite que... Y tiene algo que ver esto, Silvia, con lo del espíritu crítico. A mí me permite generar contenidos sin ser especializado, sin saber mover ese exoesqueleto que movía Sigourney Weaver. No sé moverlo, no sé mover las tecnologías de Adobe, por ejemplo. No sé mover editores de vídeo complejos, pero estas inteligencias artificiales me permiten generar esos contenidos y aportar mi espíritu crítico, que puede que no sea profesional, pero sí crítico, a la hora de presentar el resultado de una forma profesional. Eso es otra de los beneficios que encuentro. Es decir, bueno, claro, como no puedo ser ni un super editor de vídeo, ni un super director de marketing, ni un super editor de textos, ni un super periodista, bueno, pues en la mediocridad, no. En el término medio, pues este tipo de tecnologías sí me permiten, pues eso, tocar 5 instrumentos a la vez. Bueno, tal vez no sea un virtuoso de ninguno de ellos, pero bueno, pero lo que produzco no me parece, no es, bueno, el mercado me está diciendo que no es malo. De hecho, aquí, bueno, traía un pequeño documento de un artículo que ha sacado la Universidad de Pensilvania, en la que han colaborado ingenieros de OpenAI, ¿no? Sobre las profesiones que supuestamente se ven más amenazadas, ¿no? Por la inteligencia artificial. Y ellos de los datos así más destacados es que dice que hay un 80% de trabajos que podrían ver afectadas sus tareas por la inteligencia artificial. Y entre las profesiones que ellos ven como más peligrosas con esto, dice que son los intérpretes y traductores, porque al final, lógicamente, yo creo que es más datos, ¿no? O sea, investigadores de encuestas con un 75% de exposición a que les pueda afectar, letristas y escritores creativos, pues ahí viene todo el tema de que decíais de cómo puede llegar a ser hasta creativa, ¿no? La inteligencia artificial. Y luego especialistas en relaciones públicas, ahí también estamos en la lista. Entonces, pero no dice que nos vaya a afectar para quitarnos el trabajo, sino que nuestras tareas se van a ver afectadas por la inteligencia artificial de algún modo. Entonces... Bueno, es que podríamos listar, hacer una lista, listar, en qué tareas a día de hoy ya estamos de una manera más o menos intensiva o normal, introduciendo la inteligencia artificial en nuestra profesión. Es decir, más que la búsqueda de información, que también es sobre todo la búsqueda ordenada de información, en la generación de imágenes de recurso, como decía Jorge, no en un trabajo artístico, sino imágenes más circunstanciales para, bueno, pues un poco acompañamiento de contenidos de texto para complementar canales regulares de comunicación, toda la parte de traducción y de interpretación, súper importante, la generación automática de transcripciones, que también es algo en lo que hay claramente una mejora y nos da más control sobre nuestro tiempo y sobre el propio contenido, la generación de extractos, resúmenes de información, que es algo a lo que dedicamos o en lo que históricamente hemos dedicado mucho en el mundo de la comunicación y el marketing, ¿no? El estudio de mercado, el análisis, el recabar información y resumirla para, a partir de ahí, poder tomar decisiones. Todavía la toma de decisiones quizá sigue siendo un monopolio humano, pero los avances que vemos y la utilidad de la extracción de la información y la identificación de los puntos importantes de un documento, de diferentes documentos, de vídeos incluso, etcétera, es algo que ya estamos metiendo en el carril de nuestro día a día, de los procedimientos habituales y probablemente que van a ir
mejorando cada vez más. Hay una cosa que tú has mencionado y que tiene que ver, o me recuerda, bueno, alguna cosa bueno, que hemos podido leer y escuchar más recientemente sobre el impacto que la inteligencia artificial generativa puede tener en el tiempo de trabajo. Es decir, hay quien defiende, y bueno, entiendo que con criterio, no digo con bueno o malo, digo con un criterio, que una consecuencia de la aplicación intensiva de la inteligencia artificial supondrá la reducción de la jornada laboral por esa superoptimización de tareas que llevará a que lo que hacíamos en 5 días se puede hacer en 4, por ejemplo, o en 3. Es lo que propone Bill Gates, ¿no? Bill Lo Gates hemos leído ahora últimamente en los titulares de la prensa, dice, así es la jornada laboral que propone Bill Gates gracias a la inteligencia artificial, y reducir el tiempo a la jornada laboral a 3,5 días. 3,5. Sí, sí. Bueno, no sé, yo ahí tengo, Jorge, no sé cómo lo ves tú. Yo os digo un poco, muy brevemente, cómo veo este detalle. Es decir, creo, por una parte, que la jornada laboral es una suerte de convenio social y que no depende de la tecnología, depende de hasta dónde queremos extender la actividad productiva, o necesitamos extender la actividad productiva, y que cuando digo que es un convenio, me refiero a que depende de que realmente depende de dos partes, ¿no? El que provee un producto o servicio y el que lo consume. Es decir, me explico, nosotros en el ámbito de la comunicación y el marketing, si nuestro cliente tiene una demanda de 5 días a la semana, es complicado decir que tú estás solo 4. Que evidentemente quienes están aplicando ya jornada laboral de 4 días a la semana, lo que hacen es, entiendo que se equilibran para que haya una continuidad del servicio, pero que eso no implique, o sea, pero Sí, controlando el tiempo que claro. cada persona trabaja. Pero eso, y mi sensación, esto es lo último, y te dejo, Jorge. Mi sensación es que a medida que ganamos, que optimizamos procesos, asumimos más tareas. Es decir, he reducido, por ejemplo, el tiempo que dedicaba a analizar documentación, información, para preparar un contenido, para un enfoque, un pitch, algo para un cliente. Luego tengo más tiempo para hacer otras cosas a las que habitualmente no llegaba. Y sobre esto podríamos entender. Pero es un poco como lo veo. No sé Sí. cómo lo... Porque tú te ibas a comentar algo. No, yo es que tengo una... Claro, es que esto no es de marketing, esto es una opinión de haber bueno, de vivir en donde vivo y hacer lo que hago. Y es que tal vez debamos... o sea, es decir, el tema de la jornada laboral de menos días, porque a causa, por ejemplo, ¿no?, de que hay máquinas que facilitan nuestra labor y nos permiten producir lo mismo en menos tiempo. Claro, yo creo que en el futuro, no soy economista, en el futuro debiéramos plantearnos la relación ser humano-ser artificial como una cosa conjunta y holística. Es decir, ¿cuál es el resultado de todo conjunto, ¿no? ¿Cuál es el resultado? No es que el ser humano tenga que tener sea deseable que tenga 3 días y medio de labor productiva porque hay una máquina que le ayuda a generar ese producto o ese servicio en el tiempo que el ser humano no está presente. No es eso, y claro, el ser humano recibe un salario y paga unos impuestos, ¿no? Es normal, hasta Bill Gates lo debe hacer. Pero claro, tal vez debamos plantearnos la labor conjunta hombre-mujer-máquina, y que igual que, claro, las máquinas aparentemente no necesitan descansar. Eso es verdad. Pero sí consumen en un mundo que habitamos los seres vivos. Y sí generan una serie de residuos. Es verdad que no le vamos a hacer responsables a las máquinas, que no son inteligentes todavía, somos los seres humanos los que las producimos, pero no entiendo por qué, si para hacer un query, hacer un prompt en ChatGPT consumimos
X cantidades de energía, que básicamente el 80 es energía fósil en cualquier parte del planeta, si eso no debiera tener un impuesto, igual que los seres humanos pagamos nuestros impuestos a la renta por personas físicas. Entonces creo que, claro, es que esto no somos, yo no soy un economista y seguramente van a caer bastantes tortas después de decir esto, pero deberíamos plantearnos el proceso de forma conjunta. Es decir, usted, ser humano, va a trabajar 3 días y medio porque la máquina le va a ayudar a producir el tiempo que no está trabajando. Bien, fair, parece justo. Y todo lo que es necesario para que la máquina funcione, a nivel energético, por ejemplo, los costes que tiene sobre también el clima, ¿quién lo paga eso? ¿No? ¿Solo el impuesto de sociedades? Bueno, tal vez deberíamos plantearnos, y volvemos otra vez a lo de la regulación. No estoy diciendo que tengamos que ser luditas y luchar contra la incorporación de la máquina en el entorno productivo, pero bueno, deberíamos verlo todo en un conjunto, ¿no? Es decir, tengo una compañía que tiene 50 empleados, pero produce como si tuviese 5.000. Genial, ¿vale? Pero lo que consumen esas máquinas, ¿cuánto consume ChatGPT? ¿Cuánto consume OpenAI para generar ese bicharraco? ¿Cuánto genera en energía? ¿Cuánto consume de energía fósil y cuánto genera de calor? Hablo de lo más moderno que hay en el mundo, que es OpenAI y ChatGPT, pero podemos hablar de una fábrica convencional en un pueblo del Punjab, ¿eh? Me da lo mismo. Muy sesudo esto me ha quedado, perdonad. Quedó súper sesudo, sí. Pero, ¿cuánto consume en energía, en recursos, etcétera? Y cuánto consume también en determinados datos que necesitan que la tecnología necesita para funcionar, para devolvernos algo que satisfaga nuestras necesidades. De hecho, hay una cuestión que también está ahí, encima de la mesa, y que genera algunos desequilibrios que hemos visto, ¿no? Relacionados con el tema del tiempo de trabajo, la jornada laboral, y es la contradicción entre qué bien nos va a ayudar a que avancemos, creo que lo decía antes de JP Morgan, ¿no? Que avancemos hacia una jornada de 4 días a la semana, pero prohíbo a mis empleados utilizar ChatGPT porque existe un riesgo cierto de exposición de datos confidenciales, altamente comprometidos, etcétera. Si tú le sirves a este tipo de plataformas, ya no digo ChatGPT, digo otras muchas, ¿no? Le sirves información, incluso los propios prompts, las propias preguntas organizadas que se suben, ya están formuladas de manera que transmiten información sobre cuestiones internas de una organización. Exacto. Entonces llega el primero y dice, vamos a ir hacia la semana de 4 días laboral, la semana laboral de 4 días, pero que mis empleados no lo usen, vaya a ser que el sistema tenga acceso a información altamente confidencial. No solo este tipo de sistemas. No solo, y no es la única compañía del mundo. O sea, regulación todavía. Claro, regulación todavía no tenemos. Es verdad que los grandes, digamos, líderes del sector tecnológico, sobre todo Estados Unidos, pero se han propuesto una autorregulación. Básicamente se han unido todos y se han planteado decir, oiga, ante el regulador estadounidense, le han dicho, oye, que esto tiene riesgos, deberíamos mirarlos. Pero bueno, ya de momento ya ellos se han unido para, yo creo que es plantear una autorregulación. Y la realidad es que Samsung, por poner un ejemplo, tuvo problemas de filtraciones porque sus ingenieros compartían código. Claro, ellos inyectaban código en inteligencia artificial generativa, pero no sabes dónde va a ir ese código, ¿no? O dónde va a ir esa información. Es ni siquiera esa pregunta, ¿no? que estás realizando. Tampoco sabes qué han utilizado para darte esa respuesta. Porque, claro, todos asumimos que, cuando hago un prompt en ChatGPT, lo que está en Internet, por lo menos hasta el año 2021 me parece que era, antes de ahora la versión de pago y la versión 4.0 y demás, me lo va a responder. Sí. Hay cortos, volviendo al mundo del cine, hay extractos, sumarios, resúmenes, transcripciones de, por ejemplo, Alien. Estoy poniendo, ya que estoy en plan ciencia ficción hoy, Alien en Internet. Pero eso no quiere decir que tú puedas utilizar esa información. O sea, hay información que es veraz, con derechos de autor,
Y hay información que está puesta en Internet, pero que no tiene los derechos de autor. Hay libros de Arturo Pérez Reverte tienes que comprarlos en Amazon o en la Casa del Libro, y hay libros en PDF de Arturo Pérez Reverte que ilegalmente están alojados en servidores que te puedes descargar, y claro, si eres una inteligencia artificial, si es una máquina que está chupando contenidos, pues vamos para adentro, ¿no? Entonces, claro, se plantean aquí una cuestión de, de dónde, qué estás metiendo en la máquina y lo que te sale, por qué sale, ¿no? Y hay aquí una falta de transparencia muy grande. Yo creo que en el ámbito de estas grandes compañías de tecnología que se han unido para intentar autorregularse, el primer punto que deberían poner es la transparencia. Ese debería ser el primero. Y el segundo, de mi punto de vista, el consumo energético. Porque es un problema evidente, ¿no? que estamos viviendo. Entonces, Yo no quiero retener ni a vosotros ni a quien esté escuchando o viendo este episodio más allá de lo humanamente razonable. Pero no sé si tenéis en mente, por ir ya enfilando la recta de salida, si tenéis en mente o si se os ocurren perfiles profesionales o profesiones que puedan derivarse o que puedan surgir de estos cambios que en nuestro trabajo, que en nuestro sector estamos viviendo. Si os ocurre o creéis o intuís por dónde pueden surgir cambios o incorporarse o por dónde podrían aparecer nuevos perfiles dentro de agencias de comunicación, departamentos de comunicación, gabinetes de relaciones A mí me ha institucionales. gustado lo que has dicho tú antes de profesionales que sepan hacer prompts o prompters, como Sí. podrían llamarse, porque es verdad que eso es una técnica que hay que estudiarla. O sea, que es al final plantear las preguntas adecuadas a ChatGPT, por ejemplo, para que te pueda dar la información que necesitas y, a ver, no te la va a estructurar a lo mejor al 100%, pero sí que te va a dar una base, y ese tipo de, a lo mejor, encauzar nuevas profesiones hacia allá, pues podría ser, por ejemplo. ¿y forenses de contenidos? Forenses de contenido, desarrolla, Sí. por favor. Claro. Supongo que eres un jefe de compliance y se te presentan contenidos de muy diferente tipo. Pueden ser para marketing, pueden ser para legal, pueden ser para regulación, ¿no? Informes, ¿no? Todas las personas que tenemos que decidir o que hemos decidido, cuanto más grande es la organización, más dependientes de informes y de argumentos. Bueno, incluso, seguramente cualquier diputado o representante, ¿no?, pro hombre o pro mujer de la sociedad, tiene que afrontar para tomar decisiones, recibir información, y que generalmente se suele compendiar en estudios, en informes, en papelotes, ¿no?, que a veces imprimes y a veces no. Sería interesante sería interesante ser, pues eso, una gran empresa mundial, claro que son las que se lo pueden pagar, y decir, yo quiero que aquí me pongas a 3 o 4 forenses de contenidos que me digan este contenido que me están presentando aquí, ¿de dónde viene? ¿De dónde se ha sacado? ¿Con qué inteligencias artificiales o naturales se ha hecho? Eso sería muy interesante, ¿eh? Hombre, no para hacer una serie, ¿sabes? Tipo CSI, pero forenses de contenidos. O sea, los que hagan la ingeniería inversa. De decir, a ver, Sí, esto tiene un sí. sesgo orientado hacia aquí, esto proviene de esta... Ya, eso es lo que quería decir. Pero en el ámbito educativo, por ejemplo, Ahí te iba a decir sí, porque ahí sí que hay una fórmula de que Y en el académico. profesores saben si los alumnos han utilizado Claro, inteligencia artificial para generar sus... Claro, Silvia, pero nos estamos enfrentando, los profesores se enfrentan con las limitaciones que tiene la educación a niños y a adolescentes. Pero ¿y en el ámbito académico? Que te enfrentas a gente que, o sea, claro, o sea, no sé si me explico, en el ámbito del profesorado, que no cuestionas, claro, sino que tienes como una referencia intelectual o académica y por conocimiento. Claro, entonces, de hecho, y luego eso, cómo se relaciona con el tema de los derechos, por ejemplo, de autor. ¿No? O sea, es decir, vale, esta historia que me lo imagino en cualquier ámbito, ¿eh? He hablado del ámbito corporativo, pero vale en el ámbito creativo. Una productora de películas o de series que recibe guiones, recibe historias, y vale, ¿y esto de dónde viene?
Y no es Generalmente ya esto como a qué resuena o a qué se parece. No. ¿Esto de dónde Sí. viene? claro. Bueno, de hecho, a ver, iba a decir por alusiones, no exactamente por alusiones. Yo bueno, participo en algunos programas de formación y demás, y en aquellos que son o totalmente online o especialmente los que son 100% a través de Internet, a través de plataforma digital, Ujú. ya estamos viendo desde el principio de este año un impacto de la inteligencia artificial, un impacto para mal, porque si tú estás en un programa de formación y resuelves ejercicios, casos de usuario y preguntas dinámicas, etcétera, resuelves con una inteligencia artificial, eh, evidentemente no estás demostrando una comprensión del conocimiento que se te ha transmitido o se ha compartido contigo. Es decir, que una herramienta que hace ese trabajo por ti, tú estás ahí para recibir una calificación. Y yo me lo he encontrado con muchísimos alumnos, el responder cuestiones, ejercicios y retos y planteamientos eh, con respuestas que claramente están generadas por inteligencia artificial, no porque estén necesariamente mal, que en algunos casos están mal, porque la inteligencia artificial generativa, recordemos que a día de hoy fundamentalmente genera contenido que es plausible, es decir, nos vale. Sin un análisis crítico, sin ese trabajo de forense de datos, efectivamente, podríamos darla por válida porque suena bien, suena convincente. Entonces, son contenidos los que muchas veces te cuenta que suenan convincentes, pero pueden tener errores de interpretación, matices que no son, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez porque en buena medida la información de la que se nutre la inteligencia artificial también tiene mayoritariamente sesgos y errores en su concepción. Pero luego además porque ves que gente que no se expresa habitualmente con una corrección impecable gramaticalmente, pues de repente te entrega un ejercicio que está escrito no de manera brillante, pero correcta, muy correcta. Los puntos están donde tienen que estar los puntos y las comas están donde tienen que estar las comas. Entonces te encuentras este tipo de situaciones. Y efectivamente, en algunos contextos, o sea, comento cosas que veo en grupos de Telegram de profesores de alguna escuela de negocios y demás. Ya se está utilizando ChatGPT de manera inversa. Es decir, te voy a cargar un texto. Dime, por favor, esto es muy resumido el prompt, ¿eh? Dime, por favor, si analizándolo, esto es un texto generado por una inteligencia artificial o no. Y es curiosa la respuesta. Pues, aunque no puede ser, en muchos casos, aunque no puede ser, no te puedo hacer una afirmación tajante, pero hay altas posibilidades de que sea generado por una inteligencia artificial por este detalle, este detalle, este detalle, este detalle. O sea que sí hay incipientemente, al menos en el mundo de la educación, ese esfuerzo y esa necesidad de hacer una inversa. Ya no es solamente pues, como pasaba por la plataforma Turnitin, que bueno, pues cuando tienes una tesis doctoral ya se pasa por Turnitin a ver qué porcentaje de plagio hay, sino qué porcentaje hay de que algo haya pensado esto por ti, que es muy distinto. Sí que no sé si a lo mejor dejarlo como una reflexión, si queréis también vosotros dejar vuestra última opinión. En mi caso, lo que quería comentar era que creo que si bien es difícil imaginar profesiones, pero habéis planteado dos que a mí me parecen bastante convincentes y que creo que además probablemente son necesarias a muy corto plazo, no sé si como profesiones en sí mismas o como habilidades que sean necesario incorporar. Pero bueno, o sea, me parece súper interesantes. Sí que también creo que necesitamos un creciente protagonismo, es algo que se iba diciendo mucho tiempo, pero no termina de pasar, creo. Un mayor protagonismo de los perfiles humanistas en los procesos iniciales, en los primeros estadios del desarrollo de la tecnología. Es decir, cuando el desarrollo de la tecnología depende 100% en su estadio inicial de perfiles técnicos, el reto es lograr hacer más de una manera mejor, de una manera más automática, eficiente, etcétera, pero no el impacto. No se ve el impacto, no se ve la imagen general, o no se ve una necesidad previa que haya. Voy a ver qué puedo conseguir, pero no porque la sociedad demande algo concreto, sino por ver si somos capaces de generar un sistema que genere contenido creativo, original, convincente. Entonces, creo que sería bueno que hubiera
en esos talleres iniciales un mayor protagonismo de perfiles humanistas. No estoy muy seguro si filosóficos, si antropólogos, si comunicadores, que, bueno, pues ayuden a concretar hacia dónde deberíamos dirigir los esfuerzos técnicos, porque tenemos una carencia aquí, porque aquí realmente hay una línea algo que cubrir, y teniendo la visión de el impacto o la incidencia que tiene en aspectos que más tarde o más temprano pues tendríamos sobre la mesa, algunos los hemos comentado. Ahí entonces estamos todos de acuerdo en que la parte humana es irreemplazable. Yo espero que de alguna manera sigamos ejerciendo algún tipo de papel, ¿no? Jorge. Sí, Pues que no sí, sea esto como la máquina, que no sea esto como la máquina del tiempo, ¿no? El de los Morlocks y aquellos que solo comían y bebían y esperaban a que llegasen los Morlocks a llevarse unos cuantos ¿no? A la cueva. Lo supongo, o no sé. Bueno, es algo ahí que... O sea, yo me imagino el futuro más parecido a la máquina del tiempo que a Matrix, la verdad. Bueno, pues sería una especie de involución con dos, ¿no? En esa máquina del tiempo había dos especies. El ser humano clásico, el classic human convertido básicamente en papita para los Morlocks, y los Morlocks seres altamente inteligentes pero poco productivos, ¿no? Ya tienen todo la cubierto. estructura piramidal ya está montada y esto es lo que hay. Sí. En fin, bueno, esperemos que los próximos pasos de la inteligencia artificial en nuestro terreno nos deparen cosas muy interesantes. Veremos a ver qué queda amenazado, que no. Yo recuerdo, Jorge no lo ha dicho hoy aquí, pero lo dice mucho cuando experimenta con una plataforma, una herramienta y ve un resultado que le impacta. Y tú sueles decir, Jorge, estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. No lo sé. Esperemos que nos encontremos y por lo menos que nos encontremos en el próximo capítulo de La Cueva de Moe. Bueno, pues con el que traeremos más cositas, más historias de comunicación y de marketing aquí, y quién sabe si próximamente además con algunos invitados adicionales que nos enriquezcan el debate. Recordemos y recordad que no solamente estamos en Spotify, en formato podcast, estamos en YouTube, en nuestro canal, así que si alguien quiere evitar vernos la cara, pues puede hacerlo, puede utilizar Spotify para solventar ese problema, y si quiere el pack completo, lo tiene a su disposición. Hasta la próxima. En Apple Podcast también, ¿eh? Y estamos en Apple Podcast también. En Apple Podcast también, madre mía. Sí, la Cueva de Moe. La Cueva de Moe. De Moe, sí, que nadie se lleve que no vayamos a la literalidad de la pronunciación para buscar la transcripción exacta. La Cueva de Moe o la Cueva de Moe en formato podcast o en formato vidcast. Ahí estamos. Os esperamos y pues vamos a suscribirnos, ¿no? Yo creo, sí, por lo menos así llegan las alertas de las novedades y se puede descartar o escuchar al instante. Hasta el próximo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.